Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Sentimientos. He dibujado un perrito para hacer la explicación sobre este tema. Bueno, comencemos. El texto pone en el título seres humanos porque inteligencia y sentimientos es propio y único de los seres humanos, es decir, no es de los animales, en este caso un perrito. He dibujado el perrito para explicar la diferencia entre inteligencia y sentimientos, lo que nos diferencia de los animales. Hagamos un concepto de qué es inteligencia y luego hagamos un concepto de qué es sentimiento. No se olviden que el concepto es la idea. Por ejemplo, si digo tomate riñón, ¿cuál sería el concepto? ¿Qué es? Es una hortaliza. ¿Cómo es? Es roja, es lisa, es casi redonda, barata, liviana, etc. ¿Para qué sirve? Para hacer ensalada. Eso es un concepto, una idea, ¿no es cierto? Para hacer la idea de inteligencia, he dibujado el siguiente perrito. Bueno, aquí he realizado una suma para explicar acerca de la inteligencia. Y les pregunto, a ver chicos, ¿un perrito podrá hacer una suma? ¿Podrá hacer una resta? ¿Podrá hacer una multiplicación? No. Eso es lo que nos diferencia a las personas de los animales. Entonces, digamos, concepto de inteligencia, ¿qué es? Es la capacidad única de realizar de los seres humanos. ¿Cómo es? ¿Pueden verme la inteligencia? No podemos ver, está en nuestro cerebro, está en nuestras cabecitas. Como no podemos ver, todo lo que no se puede ver se le dice abstracto. Entonces diríamos, ¿cómo es? Es abstracto, no lo podemos ver. ¿Y para qué sirve? Pues nuestra inteligencia sirve para hacer las sumas, las restas, las multiplicaciones, hacer una comida, hacer un pastel, para jugar fútbol. Porque, por ejemplo, ¿el perro podrá jugar fútbol? ¿Podrá hacer un pastel? No podría. ¿Podrá leer un texto? No podría porque no tiene la inteligencia, es decir, no tiene la capacidad de realizar esa actividad. Bueno, ya hemos entendido lo que es la inteligencia. Bueno, ahora vamos a hacer el concepto de sentimientos. Para entender mejor el concepto de sentimiento, he dibujado un perrito y aquí el dueño del perrito, un niño. Vamos a hacer una historia. Que el niño y el perro están en la calle con mucha hambre, tienen mucha hambre y no han comido 2 días o 3 días. Entonces, si es que yo llego como una buena persona y les ofrezco estos 2 panes, el perro va a ver y va a tener una emoción. También el niño va a ver estos panes y va a tener emoción. Eso quiere decir que tanto el animalito siente emoción como la persona tiene emoción. La emoción se refiere a la alegría, a la tristeza. Por eso en los celulares de sus mamás deben tener los emoticones, esas caritas que están alegres, otras que están tristes, ¿no es cierto?, etcétera. La emoción o las emociones solo duran un poquito, es decir, comen el pan y vuelven a la normalidad. Entonces, si decimos que tanto animales como personas sienten emoción, es decir, estados de ánimo que duran un poquito tiempo, pongámosle como ejemplo que dura 5 minutos, digamos, para entenderlo. Entonces, ¿qué nos diferencia de los animalitos? Los sentimientos. Los sentimientos se refieren a emociones que duran largo tiempo, pero que tienen que ver con la inteligencia. Por ejemplo, la emoción del perrito, ya se come el pan y se acabó. En cambio, un sentimiento, después de la emoción de ver el pan, de estar alegre, va a sentirse agradecido conmigo por toda la vida. Por ejemplo, el amor también es un sentimiento que no dura 1 día ni 2 días, dura largo tiempo. Una vez explicado esto, hagamos el concepto de sentimientos. Entonces, ¿qué es? Podríamos decir que los sentimientos es la emoción o el conjunto de emociones, pero de manera inteligente, único de los seres humanos. ¿Cómo es? Igual no podemos ver la inteligencia, por ejemplo, la gratitud, el amor. ¿Pueden ver en el cerebro? No, sería también abstracto. ¿Y para qué sirve? Podríamos decir que los sentimientos sirven para relacionarnos con las demás personas, pero de manera inteligente. Bueno, una vez que hemos hecho el concepto de inteligencia y el concepto de sentimiento, vamos a iniciar con las actividades del texto.
Entonces van a realizar un resumen utilizando el cuadro de doble entrada, es decir, a este lado van los dibujos y a este lado van los conceptos. Actividad 3. Registra y socializa con tus compañeros y compañeras de clase. 3 acciones en las que se demuestra tu inteligencia. Entonces, como ya hablamos, la inteligencia es propia de los seres humanos. Por ejemplo, cuando leemos, es propio de los seres humanos. Cuando cocinamos, es un acto de inteligencia propio de los seres humanos. Cuando jugamos fútbol, es un acto propio de los humanos, que somos inteligentes, es decir, eso no pueden hacer los animales. B. 3 formas de expresar algo que te gusta mucho. Podemos expresarlo a través de las palabras, es decir, te amo. También podemos expresarlo a través de las palabras. Voy a escribir. Y después también podríamos expresarlo a través de un gráfico o un dibujo. Ejemplo, un corazón. C. 3 actividades que planificas para divertirte en tu tiempo libre. Jugar fútbol, jugar a las cogidas, jugar a las escondidas. Actividad 4. Imagina que necesitas el sacapuntas y no encuentras el tuyo. Alguien lo ha tomado prestado sin tu permiso. Contestan estas preguntas, por favor. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? Pues yo me sentiría mal y mi reacción sería enojarme con el compañero. B. ¿Qué crees que debería haber hecho tu compañero o compañera? ¿Por qué? Mi compañero tenía que haberme pedido sacapuntas de manera educada, utilizando la palabra por favor. ¿Por qué? Pues porque es lo correcto. De esa manera yo no me siento mal. C. Reflexionen y entre todos decidan cuál es la mejor forma de actuar para no herir los sentimientos de los demás. La manera de actuar para no herir los sentimientos de los demás sería pedir las cosas de manera educada, utilizando las palabras por favor y gracias. Pasamos a la siguiente captura de pantalla, ponemos como título sentimos y actuamos y realizamos el siguiente gráfico en un cuadro de doble entrada, es decir, a este lado van los gráficos y a este lado va la explicación. En esta parte ya no estamos hablando acerca de sentimientos, sino que se está hablando de los sentidos. Los sentidos son 5. Los seres humanos tenemos 5 sentidos. Observemos el siguiente video. Smile and Learn. Hoy vamos a conocer los sentidos del cuerpo humano. ¿Ves esas flores? ¿Escuchas esa canción? ¿Hueles ese rico pastel? Todo esto ocurre gracias a los sentidos de tu cuerpo. Los sentidos nos permiten conocer el mundo que nos rodea, recogen toda esta información y la envían al cerebro. El cuerpo humano tiene 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Vamos a conocer cada uno de los sentidos. El sentido de la vista está en los ojos y nos permite ver las formas, los colores y los tamaños de los objetos que están a nuestro alrededor. ¡Mira esa montaña! El sentido del oído está en nuestras orejas y gracias a él podemos escuchar los sonidos del mundo. Me encanta escuchar música. El sentido del gusto está en la lengua y nos permite reconocer los sabores de la comida: dulce, salado o agrio. ¡Qué rico está el helado! El sentido del olfato está en la nariz y gracias a él podemos oler lo que nos rodea. ¡Qué bien huele este pastel! ¡Ah, qué asco! ¡Huele a caca! El sentido del tacto está en toda la piel de nuestro cuerpo y nos permite reconocer la temperatura, la forma de los objetos y su textura. ¡Qué frío hace! ¡Se me ha puesto la piel de gallina!
Ahora ya conoces los 5 sentidos del cuerpo humano. ¿Te acuerdas de todos? A ver cómo anda esa memoria. Completa la frase. La vista nos permite... ver. Gracias al oído podemos... escuchar. El sentido del gusto nos permite... saborear. Con el olfato podemos... oler. Gracias al tacto... sentimos la temperatura y cómo son los objetos. ¡Bien hecho! El mundo sin los sentidos no sería lo mismo, ¿verdad? Como ya observaron en el video, los sentidos nos ayudan para comunicarnos con el mundo que nos rodea, con el exterior. Por ejemplo, cuando nos pinchamos, sentimos a través del sentido del tacto y esta información va hacia mi cerebro y desde mi cerebro viene una reacción, siempre hay una reacción. Y la reacción sería que nos quitemos de ese aparato filoso. Bueno, hacer el resumen de lo que observamos aquí en un cuadro de doble entrada y escribir lo que está haciendo en cada gráfico. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.